Y aquí tenemos ya el inicio de la unidad 4 que dice movimiento de tierras, cálculo de acarreos y sobreacarreos. Bueno, con lo que inicia este tema es con el establecimiento de la subrasante. Esa subrasante que ustedes proyectaron en su alineamiento vertical después de haber dibujado su perfil del terreno natural. En aquel momento, ustedes proyectaron una línea subrasante tomando en consideración únicamente una cierta pendiente especificada en función del tipo de carretera por diseñar, ¿ya? Sin embargo, no solo debe contemplarse eso, sino deben de contemplarse otros aspectos, como pueden ser líneas de Comisión Federal, torres de alta tensión, ductos de gas, etcétera, etcétera. Por ahí, algunos cauces que van definiendo la subrasante mínima. ¿Okay? Entonces, independientemente de lo que ustedes consideraron, también habrá que considerar estos factores que están por acá, ¿verdad? Contenidos aquí en unas 2 o 3 hojitas por acá, o 4 o 5, o 6 o 7, o 8 o 9 o 10. No es cierto, solo son 3 o 4. Bien, eso ahí se los voy a dejar por ahí para que le den una repasadita y complementen lo que ustedes deben de considerar para proyectar una subrasante mínima. ¿Sí? Ok, esto aquí a mí no me gusta, esto se lo voy a quitar. No, lo manejan algunos autores, yo no estoy de acuerdo, pero ya me aburrí de estarlo viendo ahí. A ver. Entonces, el término económico lo vamos a dejar únicamente para esa línea horizontal que veíamos el día de ayer, que ya saben cómo se llama, ¿no? Compensadora. Bien, y vámonos directamente al tema de movimiento de tierras para ver qué es lo que nos dice por ahí la teoría. Y la teoría nos dice que los volúmenes, ya sean de corte o de préstamo, ¿sí? Acuérdense que tenemos cortes compensados, ya lo vimos en la clase anterior, y tenemos por ahí préstamos de banco cuando no se satisface algún terraplén con o algún corte compensado. Los volúmenes entonces, ya sean de corte o de préstamo de banco, se tienen que transportar en un momento determinado para poder formar las terracerías. Sin embargo, en algunas ocasiones, parte de esos volúmenes de corte que debes de utilizar para compensar, ¿verdad? Necesitamos desperdiciarlos, como veíamos el día de ayer. ¿Por qué? Porque proyectamos una mala línea subrasante, porque no hubo un equilibrio entre los cortes y los terraplenes, ¿verdad? Entonces, había más material de corte que el requerido por los terraplenes. Por lo tanto, ese material hay que desperdiciarlo. Y ese material lo vamos a ir a tirar lejos del camino, fuera del camino. ¿Quién nos va a decir dónde? Pues la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Sí? Para toda esta serie de movimientos, entonces, obviamente de tierras o de terracerías, y obtener el costo mínimo por concepto de esos movimientos, tenemos el diagrama de masas. El día de ayer vimos unas líneas quebradas que dijimos que eran la ordenada de la curva masa. Y vimos una línea horizontal que dijimos que era una compensadora. Bueno, ambas cosas en sí llegan a formar lo que se conoce con el nombre de diagrama de masas. O sea, lo que nos dice aquí. Entonces, el diagrama de masas es el único instrumento con que cuenta el ingeniero, ¿tá? Para poder determinar el costo de los movimientos. El único, ¿vale? Y vimos el día de ayer las propiedades más importantes de la curva masa o del diagrama de masas. Y vimos
que teníamos nosotros por ahí. Caray, es muy dispuesto. Bueno, vimos por ahí que cuando la línea es ascendente es porque tenemos en un tramo determinado cortes. Y cuando la línea es descendente, tenemos que terraplenar de un tramo a un tramo. ¿Sí? Vimos también que cuando en un tramo donde predominan los cortes o tenemos cortes, comienzan a predominar los volúmenes de terraplén, pues entonces teníamos un máximo. Y en caso contrario, donde tenemos volúmenes de terraplén y comienzan a predominar los volúmenes de corte, tenemos un mínimo. Y por otro lado, dijimos que se formaban unos contornos cerrados, ¿eh? Por arriba o por abajo de la compensadora. Y cuando ese contorno estaba por arriba de la compensadora que viene acá, ¿verdad? Entonces este volumen de material que yo voy a cortar y lo voy a utilizar para terraplenar aquí, lo voy a llevar hacia adelante, pues hacia ese terraplén, corto y lo llevo hacia adelante. ¿Por qué? Porque ese contorno cerrado está por arriba de la compensadora. Entonces el sentido del acarreo dijimos que era para adelante. En caso contrario, ¿verdad? Cuando el contorno cerrado esté por debajo de la compensadora, entonces este volumen de corte que yo tengo acá, de acá, lo voy a llevar a terraplenar acá, a todo este tramo. ¿Eh? Este volumen de corte que yo tengo acá. La línea, la ordenada de la curva masa es ascendente y aquí la ordenada de la curva masa es descendente. Por lo tanto, corto y llevo el material hacia atrás para terraplenar hacia atrás. ¿Vale? Eso estábamos platicando el día de ayer, ¿no? ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿No? Como yo no conocía nada el día de ayer acerca del movimiento de tierras y necesitaba conocer algunas de las propiedades más importantes, pues bueno, nos agarramos de un perfil. Aquí está el perfil, como ustedes lo conocen, con el perfil del terreno natural, con la línea subrasante, con una abscisa donde van distancias y una ordenada donde van cotas. ¿Eh? Y entonces dibujamos el día de ayer algo semejante. Un eje X, un eje Y, y en el eje de las X también, al igual que en el perfil, tenemos distancias. Pero en el eje Y, a diferencia del perfil que tiene elevaciones, nosotros vamos a manejar volúmenes de material. ¿Sí? Y entonces veíamos que en este tramo que tengo de aquí del 0 más 3 ceros a este tramito aquí, o sea, aquí en esta dirección, tengo un terraplén. Tengo que terraplenar todo ese tramo. Por lo tanto, la ordenada de la curva masa es descendente. ¿Sí? Digo es descendente porque aquí está la graduación. Y luego, a partir del punto A mayúscula y hasta el C mayúscula, tengo que cortar. Entonces, a partir de este tramo empieza a subir mi ordenada de la curva masa. ¿Eh? Esto es lo que platicamos el día de ayer. Vimos los máximos, aquí está el máximo, vimos el mínimo, aquí está el mínimo, vimos el sentido de los acarreos, este hacia adelante y este hacia atrás. ¿No? Ok. Mira. Pero resulta que para que yo pueda calcular esta ordenada, intervienen algunos factores, ¿no? No es nada más porque sí. Entonces, uno de esos factores es el coeficiente de variación volumétrica. ¿Y qué cosa es el coeficiente de variación volumétrica? Dicho de una manera amigable, es el cambio de volumen que sufre un material, ¿eh? Ya sea incrementándose o reduciéndose. Y dicho de una manera, como lo dicen muchos ingenieros, ¿qué quiere decir el coeficiente de variación volumétrica?
lo explican de esta manera. Yo tengo un banco de materiales o un corte compensado. Ambos son cortes. Y este corte o este banco de materiales tiene una compactación del 92.6%, que se ha logrado al paso del tiempo, que se ha ido consolidando ese material de tal manera que se ha ido compactando, digamos, en nuestro lenguaje de vías terrestres. Entonces tiene una compactación del 92.6. Vamos al campo, allí donde está ese corte, ese banco de materiales, o allí mismo en la obra, sobre el eje de trazo, donde está el corte que voy a realizar para utilizarlo y compensar hacia adelante o hacia atrás. Entonces aquí llego y hago una prueba, una calita, para determinar el peso volumétrico seco en estado natural del material. Y me dice el resultado de mi prueba que su peso volumétrico seco en estado natural es de 1.250 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Ahora me voy a llevar un poco de material de ahí al laboratorio, para que le determinen su peso volumétrico seco máximo. Y el laboratorio me responde, ¿sabes qué? El peso volumétrico seco máximo del material es de 1.350 kilogramos por metro cúbico. Perfecto. No pasa nada. ¿Qué pasa con este corte? Oh, traigan a su mente una esponja. Ahí tienen la esponja en la mente. Hagan de cuenta que esa esponja es ese corte que tienen ahí, o es mi banco de material, que tiene una compactación del 92.6%. Bien, compacten esa esponja al 92.6%. Compáctenla. Y así quédense con la esponja compactada. Ok. Si yo llevo este metro cúbico que saqué de acá del corte, que me está siendo representado por la esponja, un metro cúbico de material, ¿qué pasa si yo llevo esa esponjita que tiene una compactación del 92.6% allá in situ y lo llevo al tramo y lo compacto al 100% de su peso volumétrico seco máximo? ¿Qué pasa con ese metro cúbico de material que saqué yo de mi corte, que es la esponjita? ¿Qué pasa con el volumen? Reduce. Se volvió menos que un metro cúbico, ¿no? ¿Ok? Completamente de acuerdo. Pero yo voy a completar esa información. El metro cúbico se volvió menor que un metro cúbico, pero el coeficiente de variación volumétrica es igual a X. X porque no sé qué valor me vaya a dar. Nada más por eso le pongo X, es válido. En matemáticas nos lo enseñaron. Ok. Entonces, yo voy a tener un coeficiente de variación volumétrica X. ¿De acuerdo? Porque lo llevé y lo compacté a 100%. Esa misma esponjita, que es un metro cúbico de material extraído del corte y que está compactado al 92.6%, ahora llévenselo al tramo y compáctela al 95%. ¿Qué va a pasar con ese metro cúbico de material?
¿Qué va a pasar, chavos? Va a reducir. Se redujo de nuevo, ¿no? Reduce nuevamente otra vez. Ok. Y yo le voy a complementar, pero su coeficiente de variación volumétrica va a ser mayor que X. ¿Mm? En este momento ustedes nada más me tienen que creer porque no hay de otra sopa. ¿Sí? Pero al ratito les voy a enseñar la trampa que estoy haciendo para determinar esos coeficientes de variación volumétrica. Y al ratito los van a conocer ustedes también. Bien. Ahora, ese metro cúbico sacado del corte lo llevo al tramo y lo voy a compactar al 90%. ¿Qué pasa con ese metro cúbico de material? Vuelve a reducir, ¿no? No Porque sé, yo otra vez lo pregunto. compactas. Bueno, otra vez se compacta, perdón. No tengo más alumnos. Reduce su volumen. ¿Ah? Se reduce por abundamiento. No reduciría, se expandiría un poco. Aumentaría. Aumenta su porcentaje de aire. Tengo compactado el 92.6. Lo voy a compactar en tramo 90. ¿Qué pasa? Se expande. Aumenta. Claro, se incrementa, ¿verdad? Entonces, el metro cúbico de material que yo saqué de mi corte se me convierte en más de un metro cúbico y yo le complemento, pero su coeficiente de variación volumétrica es mayor que X. Entonces tengo igual a X, mayor que X y mayor que X, 100, 95 y 90% de las capas. Y por otro lado tengo menor que un metro cúbico, menor que un metro cúbico, mayor que un metro cúbico. ¿Vale? Coge. Yo tengo por acá la trampita que yo estaba haciendo. Primero, aquí está. Si yo saco un metro cúbico de este corte y lo llevo a donde construyo y compacto ese metro cúbico, tendré una compactación al 100%, pero un coeficiente de variación volumétrica igual a X. ¿Sí? Un coeficiente de variación volumétrica igual a X, pero menor de un metro cúbico. Al 95. Coeficiente de variación volumétrica mayor que X, pero menor que un metro cúbico. La compactación al 90%, coeficiente de variación volumétrica mayor que X, pero mayor también que un metro cúbico. ¿Cuál es la trampa que yo estuve haciendo? El coeficiente de variación volumétrica que experimenta un material se determina relacionando los grados de compactación. Uno, el que tiene el material in situ, allá donde está a través de miles de años. Ese el grado de compactación que tiene allá. Y por otro lado, el grado de compactación que le voy a dar en la obra. Es una relación de grados de compactación. Aquí está bien. Peso volumen, dividan 1250 entre 1350, por favor. $0.9259. 0.9259. Aquí está la compactación. Mira. $92.5, 92.6%. Redondeamos al primer decimal,
¿Y qué datos usaron? El peso volumétrico seco en estado natural de 1250 y el máximo de 1350. Ahí tenemos 1250 entre 1350. Esa es la compactación que tiene mi material allá in situ. Pero ese metro cúbico de material yo me lo voy a llevar al tramo y lo voy a compactar, lo voy a utilizar en la construcción de la capa subrasante. Es decir, voy a compactarlo al 100% de su peso volumétrico seco máximo. ¿Ok? La trampa que yo estaba haciendo era esa división que está allá abajo. Esta. Ajá. Échale la trampita. Yo estaba dividiendo el grado de compactación que tiene in situ el material entre 1, porque llevé el material a construir la capa subrasante. Entonces, como yo no sé, no tengo una calculadora aquí en la mente, una computadora, yo simplemente dije el resultado que valga X, ¿no? Porque dividí por 1. ¿Ok? Pero ese metro cúbico de material que yo saco ahora del banco, lo llevo al tramo, y lo ocupo para construir la capa subyacente compactada al 95% de su peso volumétrico seco máximo. Ustedes me dijeron, se vuelve a reducir. Ok, ahí dice menor que 1 metro cúbico. Y yo les dije un coeficiente de variación volumétrica mayor que X. ¿Por qué se los dije? Porque simplemente los grados de compactación dados en campo se expresan en forma decimal. Si yo había dividido por 1 y dije me dio X, al dividir por 0.95, que es menos, pues me va a dar un valor mayor, ¿no? Por eso dije que el coeficiente de variación volumétrica era X. Y luego les dije, ahora van a llevar ese material, lo van a compactar en campo al 90% de su peso volumétrico seco máximo. Y ustedes me dijeron, abunda. Ah, caray, pues sí, aquí dice mayor que 1 metro cúbico. Yo les complementé que el coeficiente de variación volumétrica era mayor que X. Entonces, si al dividir por 1 me daba X, al dividir por un valor menor que 1, pues el resultado tenía que ser mayor que 1. Y ahora al dividirlo entre 0.9, mucho menor que 1, pues me va a dar nuevamente un coeficiente de variación volumétrica mayor que X. Y aquí está comprobado. X, ahora sí ya con números me salió 0.92. Mayor que X, 0.97, mayor que 0.92. Mayor que X, 1.02, mayor que 0.92. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas hasta acá, jóvenes? ¿Ninguna? Ninguna. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver un ejemplo de aplicación práctica. El corte que tenemos acá. Yo tengo un corte o un banco de materiales que tiene un peso volumétrico seco en estado natural acá de 1500 kilogramos por metro cúbico. Un peso volumétrico seco máximo determinado en el laboratorio de 1650 kilogramos por metro cúbico y un peso volumétrico seco suelto también determinado en el laboratorio de 1304 kilogramos por metro cúbico. Ok, con este corte yo voy a terraplenar acá. Necesito 1000 metros cúbicos de material de este corte para
que yo pueda en un momento determinado tener un volumen geométrico acá de 1000 metros cúbicos. ¿Ven? Voy a terraplenar también 1000 metros cúbicos de la capa subyacente y 1000 metros cúbicos de material que necesito para la capa subrasante. ¿Ven? De aquí va a salir todo de este corte. Entonces ahora mi pregunta para ustedes es, ¿qué compactación tiene mi corte? Acá. Dígamelo, por favor. Punto 90. No, exprésenlo en porcentaje, no en forma decimal. Perdón, 90.1. 90.1. Vamos a ver si es cierto. No, no es cierto, 90.1. ¿Cuánto es? 1500 entre 1650%. Perdón, era 90.9, perdón, 90.9, es que lo redondeé. Ok, 90.9 ya te da 91%, ¿no? Puede tener un decimal o puede ser cerrado, no importa. Ahí está entonces el grado de compactación que tiene aquí mi corte, 91%. ¿Eh? Ahora, determinen entonces los coeficientes de variación volumétrica al 100%, al 95% y al 90%, por favor. ¿Cuánto da eso, jóvenes? Para 90% da punto 99 metros cúbicos, para 95% de compactación 1.045 metros cúbicos y para el 100% 1. ¿Cuánto? ¿Para el 100% cuánto? 1100 metros cúbicos. No puede ser. No puede ser. Estamos hablando de coeficientes de variación volumétrica. Alguien que tenga Pensé que valores quería el diferentes. volumen total, perdón. Alguien que tenga valores diferentes, jóvenes. En lo que lo checan, pues voy a Yo Javier tengo mandó para... mensaje. ¿Ah? Bueno. ¿Qué pasó? Que yo tengo para el 100%, que a mí me salió para el 100% de punto 91, para el 95% de punto 96 y para el 90% de un... ¿De cuánto? Para el 100% Para el de cuánto. 90%, 1.91. Y para el 100%, 1.91, 100%. y al 90%,
1.01. Ok, son valores más congruentes, ¿no? No sé si sean la realidad, ahorita la checamos. Tengo Voy a los mismos, ingeniero. Ok, de acuerdo. Voy a salir y regresamos porque nos va a sacar la plataforma, ya mandó mensaje. Regresamos, por favor, rápido. Bien, vamos a ver los resultados. Primero, aquí tengo la fórmula general para determinar un coeficiente de variación volumétrica. Peso volumétrico seco en estado natural dividido por el peso volumétrico seco máximo del laboratorio, y eso me da el grado de compactación que debe de tener o que tiene mi corte. ¿Sí? Grado de compactación que tiene mi corte. Y lo voy a dividir por el grado de compactación que le voy a dar en el tramo. Esa es mi forma general. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver entonces qué resultado nos aventó. Al 100% 0.91, al 95% 0.96 y al 90% 1.01. Quiere decir que acá el material se me vuelve menos de un metro cúbico, 0.91 de metro cúbico, 0.96 de metro cúbico y 1.01 de metro cúbico. Del metro cúbico que yo saqué de mi corte se me convierte en eso cuando lo voy a compactar a esos grados de compactación. Bien. Ahora, ¿qué tanto volumen debo de extraer de mi corte para construir mis 1000 metros cúbicos de terraplén? ¿No? Es decir, yo tengo 1000 metros cúbicos geométricos en campo. ¿Qué material o qué cantidad de material debo de extraer de mi corte para que llevados al tramo me dé el volumen geométrico de 1000 metros cúbicos? Tienen que crear una fórmula entonces ustedes y resolverla para el 100%, para el 95% y para el 90%. Por favor, háganlo.
¿Qué volumen de material debo de extraer de mi corte? ¿Cuánto debo de extraer, chavos? Ingeniero, en el chat pusieron ya unas respuestas. ¿Cuánto es? No la veo por acá. Y que solo se multiplica los 1000 metros por el coeficiente de variación volumétrica, ¿no? No, no sé, necesito saber cuánto extraigo yo de acá. ¿Cuánto? Jóvenes, Para el 100% yo tengo 910 metros cúbicos. 910. Para Para el el 95. 95, 960 y para el 90, 1010. A ver, vamos a ver entonces. Ahí está. Al 90%, 990 metros cúbicos. Es decir, yo debo de extraer de acá, de acá, 990 ¿verdad? Metros cúbicos. Al 95 debo de extraer de acá de mi banco de materiales 1042 metros cúbicos. Y aquí debo extraer para el 100% 1099 metros cúbicos. ¿Okay? Y aquí es donde la puerca empieza a torcer el rabo, ¿no? Resulta que este material que están excavando acá, los 990 metros cúbicos, está el tractor abundando material y por ahí va y lo apila en el mismo banco de materiales. ¿Eh? Después viene el tractor y él no sabe qué volumen lleva, él nomás está excavando, total que empieza por aquí ya con los volúmenes de 1042 metros cúbicos y lo apila por acá, ¿no? ¿Sí? Y él sigue excavando y resulta que sin darse cuenta, pues ya está cortando los 1099 metros cúbicos y los vino a almacenar por acá. Y entonces ahora, ¿qué material te vas a llevar? ¿No? De aquí nace la siguiente pregunta. ¿Qué volúmenes de acarreo debo de pagar? Supóngase que voy a terraplenar 1000 metros cúbicos al 90%. Bueno, pues lo que tienes que hacer ahora es ver qué volumen de acarreo vas a pagar, ¿eh? Al llevar este material de aquí, acá, al cuerpo del terraplén. ¿Qué volumen van a pagar de acarreo, jóvenes? El volumen de acarreo tiene que ser el mismo volumen de material que se van a llevar. Hay que comprender esto. A ver, cuando a mí me dijeron que yo necesitaba este material de banco, 990 metros cúbicos o de mi corte, el tractor lo abunda y lo lleva para acá, ¿eh?
Lo mismo hace con este material, lo lleva para acá. Y lo mismo hace con este material, lo lleva para acá. Ahí está revuelto todo. Esto que yo tengo acá, esto, es material compacto. Material compacto. ¿Eh? Y este material que yo tengo acá, ¿sí? Este material es un material suelto. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que no tienen el mismo grado de compactación. Y por lo tanto, en el trayecto de aquí a acá, el material sufrió un abundamiento. ¿Eh? Entonces, un metro cúbico que yo saque de acá ya no es un metro cúbico acá. O es más o es menos, pero algo tuvo que haber pasado con el material. Entonces, para saber qué material yo necesito acarrear o voy a cobrar de aquí al tramo para construir mi capa al 90%, ¿verdad? Entonces yo lo que necesito hacer es determinar este factor de abundamiento. Y ese factor de abundamiento está dado por una fórmula semejante a la de la compactación que tiene el material en estado natural. Es decir, que la compactación que tiene el material en estado natural es la relación del peso volumétrico seco en estado natural con la relación con el peso volumétrico seco máximo determinado en el laboratorio. Lo único que hago es quitar ese peso volumétrico seco máximo y en su lugar colocar el peso volumétrico seco suelto determinado en el laboratorio. ¿Cuánto da ese factor de abundamiento, jóvenes? ¿Cuánto da? 1.15. 1.15. Entonces, estos 990 metros cúbicos, pues ya habrá que multiplicarlos por 1.15. ¿Eh? ¿Y eso cuánto me da? $1,138.5. 1,138.5 metros cúbicos. Ok, ¿y cuánto me da? 1,042. ¿Cuánto en realidad tengo amontonado yo ahí de material? 1.198.3. ¿1,100 qué? 1.198.3. 1,198.3. ¿Y al 100% cuánto tendré? $1,263.85. 1,263.85 metros cúbicos. Ok, vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿cuál de estos tres valores es el que yo voy a cobrar para construir mi terraplén al 90%? ¿Cuál va a ser el acarreo? El de 1,138.5. El de 1,138.5, ¿verdad? Entonces, ese volumen de material lo subo a mi volquete o lo cargo a mi volquete y entonces mi volquete se lo lleva al tramo. Entonces, el volumen de material de acarreo que yo voy a pagar son 1,138.5 metros cúbicos, suponiendo que esas operaciones estén bien. Vamos a checarlas. Ahí está cómo determino el volumen del acarreo. Es un volumen extraído del corte, que es este que yo tengo acá, por un factor de abundamiento que ya determiné, ¿sí? Y que me dijeron que valía 1.15. Ahí está. ¿Sí?
El volumen de acarreo entonces va a ser de 1138.5. Ese es el volumen que ustedes me dijeron y ahí está. ¿De acuerdo? Bien, preguntas o comentarios, jóvenes. ¿Ninguna? Ok. Bueno, Una pregunta, Ok. ingeniero. sí, adelante. Bonilla y Coeto. Lo que pasa es que, lo que hice fue una interpolación y, por ejemplo, me salen resultados muy parecidos. Entonces no sabría cuál tomar, si es como elección de criterio o es por especificación del SCT que se tienen que utilizar esos coeficientes. No, Por ejemplo, Lo que tienes- en la compactación al 100% a mí me sale en 1100. Y utilizando los coeficientes es de 1099 metros cúbicos. lo que tienes obligación de utilizar es la fórmula. Eso es lo único. Y el valor que te dé, pues no estamos casados con nada. ¿Sale? Gracias, ingeniero. No es interpolación, es una fórmula la que hay que aplicar. ¿Sale? Bien, otra pregunta. ¿Ninguna? Ok. Vamos a dejarla acá entonces. Quiero comentarles que mañana tengo que ir a la Ciudad de México y quizás no alcance a llegar a esta hora de clase. Entonces, ya no nos vamos a ver, sino hasta regresando de vacaciones. ¿Vale? Por ahí nos vemos el primer día laborable que haya, el primer día de clases después de las vacaciones. Pues que pasen unas excelentes vacaciones y nos estamos viendo, primero Dios, entonces el día 5 de abril, por ahí 4, 5, 6, no sé qué fecha caiga. ¿Vale? Pasen un excelente Adiós. fin de semana, pues. Igualmente, ingeniero. Gracias, Inge, igualmente. Inge, gracias. Cuídense nada más, ¿sale? Gracias. Gracias, ingeniero.